Buenos días. Good morning, class. Good morning, everybody. Welcome to the first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sunday School. Buenos días a cada uno de ustedes a su primera sesión de clases de inglés. Para los que no me conocen o para los que son nuevos, ¿no? Y también para los que ya me conocen, les doy la bienvenida. Yo soy Jessica y les voy a estar, ¿no? Ayudando con lo que es en el área de inglés. Bueno, ustedes ya están en su último bimestre, les deseo mucha suerte, ¿no? Pues ustedes están próximos a pasar a un nuevo grado. Entonces, suerte para cada uno de ustedes. Bien, vamos a iniciar con el curso del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito, les ha tocado un tema muy bonito y fácil también de comprender, siempre y cuando prestes atención a un 100%, ¿sí? Bien, entonces, para empezar y antes de iniciar la clase, les he traído unas imágenes. Ustedes quiero que presten atención a estas imágenes y me digan qué es lo que pueden ver ahí en pantalla. Analícenlo 2 minutos a 1 minuto, ¿no? 2 minutitos y en una sola palabra unan estas 5 imágenes y me digan de qué puede tratar el tema el día de hoy, ¿sí? Tienen 2 minutos para analizar. Bien, students, ahora sí. Una vez analizadas las imágenes, pido su participación. Pueden activar su audio o pueden escribir por el chat, que también desde ahí los leo. En una sola palabra, resumido, ¿de qué creen que trata el tema del día de hoy? Los escucho. Vamos. Sé que somos pocos, pero
sé que podemos analizar estas imágenes. Las imágenes de por sí hablan solas, pues no, hay que deducir nada más, tratar de entender un poquito o adivinar de qué puede tratar el tema del día de hoy. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, Aurora, Bella, Eli, ¿qué pueden decirnos acerca de el tema del día de hoy? ¿De qué creen que voy a hablar el día de hoy? ¿Alguien por ahí? Si no pueden activar su audio, pueden escribir sus ideas por el chat también, no hay ningún problema, que desde ahí también los leo. Bueno, si no tienen, hay que recordarles que esta clase es de participación. Si ustedes no me ayudan a participar, entonces no voy a poder saber si realmente ustedes están comprendiendo el tema del día de hoy, ¿sí? Entonces es muy importante su participación. Sí, students, bien. Eh, Les voy a dar una ayudadita. En las imágenes vemos niños jugando, una pequeña con el tiempo, ¿no? Niños estudiando y también con tiempo. Alguien sentada leyendo, de igual manera, el tiempo la acompaña ahí y alguien vacacionando. Entonces, eh, y hay palabritas, frasecitas debajo de cada imagen, ¿no? Acompañados, ¿no? En una dice in the evening, en el otro dice at noon, el otro dice in the afternoon, el otro dice at 3 o'clock y el otro dice on the weekend. Sí, si nosotros unimos estas imágenes y vemos de qué puede tratar, más o menos puede ser el tiempo, ¿no? Puede ser el tiempo, actividades que hacemos, puede hablar sobre eh, los días, ¿no? Días, puede hablar sobre los meses, tal vez estaciones del año, ¿no? Entonces podemos deducir muchas cosas. Y en una sola palabra, el tema del día de hoy es sobre las preposiciones de tiempo, ¿sí? Preposition of the time. Ahora, yo quiero que se enfoquen en la palabrita que inicia en cada oración que ustedes ven ahí. Por ejemplo, in the evening, at noon, in the afternoon, at 3 o'clock, on a weekend. En estas tres palabritas, no quiero que se enfoquen. Estas palabritas son las que nos van a ayudar a expresarnos estas actividades, ¿no? Ya sea, ¿no? En un mes adecuado, día, tarde, noche, de acuerdo al tiempo, ¿no? O estaciones, como les decía, pero nos va a ayudar a hablar con estas tres palabras, que son in, at y on. Entonces, el día de hoy vamos a aprender estas tres palabritas, el uso de cada uno de ellos, con qué puedes utilizarlos y en qué tiempo puedes utilizar cada uno de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice in the evening, en la noche. Acá dice at noon, en el mediodía. In the afternoon, en la tarde. At 3 o'clock, a las 3 de la tarde. On a weekend, un fin de semana. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre las estaciones del año primero. Hay que recordar que nosotros tenemos 4 estaciones del año. Son 4 estaciones del año que se dan por los 365 días. Se reparten 4 estaciones. Ahorita les consulto a ustedes. ¿Ustedes saben en qué estación ya nos encontramos o en qué estación hemos estado? ¿No? ¿Alguno de ustedes recuerda? Ojo, y hay que aclarar que aquí no vayan a confundir el clima de la ciudad que ustedes sean con las estaciones del año. Una cosa es hablar sobre el clima y otra cosa es hablar sobre las estaciones del año. Entonces no hay que confundir mucho eso, ¿sí? Justamente, bueno, ya están empezando
ya estamos marzo, están empezando las clases, pero antes de marzo muchos de nosotros nos encontrábamos vacacionando y era temporada de verano, ¿sí? Summer, los que muchos de nosotros conocemos como temporada de verano y aún prevalece todavía un poquito más, pero como yo les decía, hay muchos que dirán, pero mis, no todos estamos en verano porque en mi ciudad hace frío. Otros me dirán, en mi ciudad llueve, hace viento, en otros me dirán, sí, hace calor, porque algunos son, pues, ¿no? Partes de lugares cálidos, ¿no? Como Piura, Trujillo, en la selva. Entonces ahí hace calor, así sea cualquier día o mes del año, por su clima. Por eso les decía, es el clima el que ellos se encuentran, más no la estación. Entonces, puedes encontrarte en un lugar donde esté haciendo frío, llueva, salga el sol de vez en cuando, pero te estás encontrando en la estación de verano, ¿sí? Summer, eso no cambia. Entonces, hay que aprender a diferenciar un poquito ello. Entonces, tenemos 4 estaciones. Tenemos invierno, que en inglés se dice winter. Tenemos primavera, que en inglés es spring. En verano, pues no, es summer. Y en otoño decimos autumn. Entonces, estas son las 4 estaciones del año que se van a utilizar con las preposiciones de tiempo. Ahora les traigo el uso de estas preposiciones de tiempo, ¿sí? ¿Con quiénes se va a utilizar? ¿Con quiénes se utiliza estas preposiciones de tiempo? Como les dije, es at, on y in. Hay que recordar y hay que subrayar básicamente con qué más se utilizan estos. Por ejemplo, at se utiliza sí o sí con la hora, para dar horas. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿a qué hora inician sus clases de inglés? Ustedes me dirán, inicia a las 9 de la mañana. ¿Cómo se dice a las 9 de la mañana? Se dice at 9 a.m. o at 9 o'clock. 9 de la mañana o 9 en punto. Sí, entonces esa es la expresión at 9 a.m. Ahora, ¿cómo decir? Es también se utiliza para hablar sobre tiempos de comida. Por ejemplo, es tiempo de desayunar. Tal vez muchos de ustedes aún no desayunan o van a desayunar después de clases, ¿no? Se dice at break time o lunch time, ¿no? Tiempo de cenar o almorzar. Cuando hablamos sobre el mediodía, medianoche, nosotros no decimos son las 12, sino decimos medianoche o mediodía, que la expresión es midnight o no, o noon. Ahora, sunrise es ¿no? Cuando el sol ya está bajando, el sunrise, o night, noche, ¿no? Entonces, o el sunset, ¿no? Que se dice la puesta de sol. Entonces, para ello se expresa con at. Ahora, on se utiliza con los días de la semana. Los días de la semana, pues ustedes ya los conocen, son 7, de lunes a domingo, lunes, martes, miércoles hasta el domingo, pero obviamente en inglés. Por ejemplo, yo les digo, ¿cuándo inician tus clases de inglés? Ustedes me dirán los domingos. On, ¿no? La expresión sería on Sunday. On Sunday. Y más específico todavía, on Sunday morning, un domingo en la mañana. Puedes hablar sobre días festivos como Navidad, Año Nuevo, día de tu cumpleaños, ¿no? Ahora que estamos muy próximos a Semana Santa, entonces para ello se utiliza on. Puedes decir on Christmas, on my birthday, ¿no? On Easter, on Happy Easter, ¿no? Entonces, también puedes utilizarlo con meses del año, pero con fecha. O sea, tienes que decir por ejemplo, ahorita estamos 10 de marzo, así. Pero si tú solo dices marzo, nada más sin la fecha, se utiliza in. Es por eso que aquí te recalca y te dice, si vas a utilizar on con mes del año, tienes que ponerle fecha. Ahora, pasemos a in. In te dice que se utiliza con los meses del año, meses, ¿no? De enero hasta diciembre, sin fecha. Entonces acá puedes decir, ¿cuándo inician tus clases? En marzo, in March, ¿no? Esa es la expresión, in March. In January, March, February, December, November, ¿no? Enero, febrero, diciembre. Entonces también puedes utilizarlo con fechas, con años, para decir, nos encontramos en el 2024, en el 2019, 2013, ¿no? Puedes decir in 2024, en el 2024. También puedes hablar sobre el pasado, in the past, o en el futuro, in the future, ¿no? Puedes hablar, aquí está,
El in se utiliza para hablar con las estaciones del año. ¿En qué estación nos encontramos? En summer, en verano, ¿no? Entonces, con in se utilizan las estaciones del año. También vas a hablar sobre décadas, para hablar sobre los 80, 90, 70, ¿no? Se dice in 90s, in 80, ¿no? Entonces, ahí tenemos el uso de décadas también ahí con el uso de in. Entonces, estas tres preposiciones ya están clasificadas con quiénes puedes utilizarlo y para qué puedes utilizarlo. Hasta ahí les pregunto a ustedes, ¿entendieron el uso de estos tres tipos de preposiciones? Si entendieron, pueden reaccionar con dedito arriba o escribir en el chat, ¿no? Que sí comprendieron para poder yo avanzar con la clase. ¿O tienen dudas o consultas acerca del uso de las preposiciones de tiempo? Bien, Aurora me dice que sí. ¿Qué pasó con Bella y Eli? ¿Comprendieron ustedes también, así como Aurora? Sí he comprendido, lo que pasa que estoy un poquito ocupada, por eso no puedo coger casi mi celular. Ya, perfecto. Eli, ¿y tú? Bueno, sigamos entonces. Bueno, somos mayoría. Si la mayoría comprendió, perfecto. Pero recuerden que si están en dudas, este es el momento adecuado para que ustedes puedan, ¿no? Solicitar que yo les pueda explicar un poquito más sobre el tema. Pero de todas maneras, vamos a seguir profundizando un poquito estas preposiciones de tiempo. Con in. Y aquí les tengo un poco más específico con quienes se utiliza in. ¿Sí? Entonces, in te dice que se utiliza con partes del día. Hay que recordar que un día tiene tres partes, mañana, tarde y noche. Entonces la expresión es in the morning, in the afternoon, in the evening, en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces esta es la expresión. In the morning, in the afternoon, in the evening. Ahora para hablar sobre los meses, pues no, por ejemplo aquí in February, en febrero. Para hablar sobre las 4 estaciones del año. Aquí están. In the spring, en primavera. In the summer, en verano. In the fall, en otoño. In the winter, en invierno. Ahí está. Con las estaciones del año. Ahora vamos a hablar con fechas, ¿no? En el 2013, por ejemplo. In 2013. O décadas, in 19s, en los 90, ¿no? Aquí está. Entonces, con ellas se hace el uso in con las preposiciones de tiempo. Entonces, les pregunto, ¿podrán activar su audio para que puedan practicar la pronunciación? ¿O pasamos nada más? Porque creo que como son pocos, no pueden activar su audio, entonces solo será la explicación nada más, ¿verdad? O alguien puede activar su audio si desea para poder practicar lo que es un poquito la pronunciación de ellos, de estos enunciados. Bien, entonces pasemos nada más. Ustedes ya repasan en casa un poquito sobre la pronunciación de estos enunciados. Como les decía, in se separa con el uso de meses, estaciones del año, partes del día, años y décadas, ¿sí? Ahora, sigamos con el uso de on. On. On te dice que se utiliza con días de la semana. On Sunday, on Monday, on Tuesday, ¿no? Aquí está con Sunday. Ahora, también puedes utilizar los días de la semana y también sus partes del día. Por ejemplo, si quieres decir un lunes en la mañana. On Monday morning. Un martes en la tarde. On Tuesday afternoon. Un miércoles en la noche. Un Wednesday evening, ¿no? Lo mismo para los demás días de la semana. Para los 7 días. Puedes hacer este uso. Puedes hablar sobre días festivos como tu cumpleaños, ¿no? On my birthday. Hablar sobre las vacaciones, on a holiday.
hablar sobre los meses, pero con fecha. Por eso es que aquí en la imagen te da la fecha. On May 5, un 5 de mayo, ¿no? Para hablar sobre un fin de semana, ¿no? ¿Qué puedes decir on a weekday o on the weekend? Que es un fin de semana. Con ello, estas expresiones es el uso de on, ¿sí? On. Ahora vayamos a la última expresión, que es at, ¿sí? At. El uso de at es muy importante. Es muy importante y básicamente se enfoca en dar la hora, como yo les decía, ¿no? Este es el uso de la expresión de horas, básicamente más que todo sobre horas. Entonces siempre recalca y te resalta, ¿no? At 2 p.m., por ejemplo, son las 2 de la tarde. Horarios de comida, como at lunch time, ¿no? Es tiempo del almuerzo. O hablar sobre un fin de semana at the weekend, pero este fin de semana tiene que darse a esa hora, ¿no? Por eso le pone at también. O hablar sobre partes del día como medianoche, mediodía, ¿no? Eso es a lo que les decía, at midday o mood, o at night o midnight, ¿no? Es hablar sobre las partes del día, del mediodía, básicamente. Entonces, vayamos a ver con qué expresiones se da el uso de at. At lo podemos utilizar para hablar sobre la noche, ¿no? At night, es en la noche, at night. O para dar horas, hay 10:30, 10:30. At midday, ¿no? Mediodía. At midnight, medianoche. At bedtime, tiempo de ir a dormir. Siempre recalcando que habla sobre tiempo. At sunrise o sunset es no puesta de sol. O at the weekend, hablando sobre los fines de semana. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos explicado los tres tipos de preposiciones de tiempo. At, in y on. Entonces, para ello, hay que recordarles que es muy importante la división de por qué con ello se utiliza solo, por ejemplo, ¿por qué at solo se utiliza con horas? ¿Por qué in solo se utiliza con décadas, años, no meses? ¿Y por qué on se utiliza con días de la semana, días festivos? Tiene todo un porqué. Porque in es el uso de una manera general, no es muy específico, o sea, mejor dicho, no te da mucha información. Por ejemplo, cuando yo les decía, no, les pregunto, por ejemplo, ¿cuándo inician tus clases virtuales? Ustedes me dirán, inicia en marzo, ¿no? In March. No me estás diciendo ni qué día, solo me estás dando el mes, ni la hora, ni nada. Solo me dices en marzo, en March, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo te digo, pero qué día, ¿no? ¿Qué día? Entonces vas a ser un poco más específico y vas a utilizar on. Me dirás un viernes, no, un domingo les toca a ustedes, ¿no? Será un domingo. On, ustedes dirán on Sunday morning, un domingo en la mañana. Inclusive me pueden dar la fecha. Hoy es 10 de marzo, ¿no? Me dirán March 10th, on March 10th, el 10 de marzo. Entonces ya está siendo más específicos. Ahora, ¿por qué at se considera algo más específico todavía? Porque vas a dar la hora. ¿A qué hora inician tus clases? 9 de la mañana. Dirás at 9 a.m., ¿no? A las 9 de la mañana. Entonces es por eso que se divide el triángulo, ¿no? Algo específico de lo general, más específico y algo que es mucho más específico todavía, que es el at. ¿Sí? Entonces lo dividimos en estos tres, en la pirámide del uso de las preposiciones de tiempo. Ahora sí. Para despertar un ratito, porque ustedes aún todavía no reaccionan, es un grupo que no es muy participativa, ¿no? No hay mucha participación. Entonces les dejo la pregunta, ¿no? Sobre las estaciones del año, justo eso yo les estaba preguntando. A ver, para que lo analicen, 2 minutitos. ¿Por qué se da las estaciones del año?
¿Alguien de ustedes sabe el por qué? ¿Cómo es que esto se da? ¿Por qué es que hay verano? ¿Por qué es que hay invierno? ¿Por qué es que hay otoño, primavera? Entonces, ¿por qué? A ver, les pregunto a ustedes, ¿por qué? Analicemos sus preguntas y me van diciendo. Tienen 2 minutos para pensar el por qué existen estas estaciones del año. Bien, entonces les pregunto, ¿tienen algún conocimiento, alguna idea de por qué se da estas 4 estaciones durante los 365 días que dura pues todo un año, ¿no? ¿Alguien tiene ahí algo para opinar? Tal vez por ahí recuerdan algo. Por la inclinación del eje de la Tierra, Excelente, Aurora. Thank you so much, ¿no? es causa las estaciones a lo largo del año. Es por la rotación, ¿sí? Por la rotación que da el eje, ¿no? Que gira alrededor. Hay que recordar que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, esa rotación que hace, ¿no? En esos 365 días, genera las estaciones del año. Pues hay que saber, ¿no? Que mientras nosotros nos encontramos de día, la otra mitad del mundo, ¿no? Del planeta Tierra, la otra mitad se encuentra de noche, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? Porque la Tierra gira. Entonces, al girar, se generan estas 4 estaciones del año, ¿no? Entonces, por eso es que existe primavera, verano, otoño e invierno, ¿sí? Solo era para despertarlos un ratito, pero ahora sí nos vamos a lo que es la actividad del día de hoy.
¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar un poquito vamos a ver cuánto hemos comprendido sobre el uso de at, in y on. ¿Qué te pide la actividad? Te dice, no, choose the correct preposition from the drop-down menu and form correct this phrase. Te dice, escoge la preposición correcta y escribe aquí en estos espacios, ¿no? Que tienes ahí en estas líneas, la preposición para que tu frase tenga sentido. ¿Sí? Entonces hay que recordarte, puedes utilizar on, in o at. Entonces, la primera oración dice, I'm going to Paris December. Te dice, yo iré a París en diciembre. ¿Qué preposición de tiempo escojo? On, in o at. ¿Qué dicen ustedes? Tienen un minuto para analizar y me dan su respuesta. In, ¿Qué preposición le pongo? Por ahí escuché in, creo. in, Miss. Bien, Aurora, gracias. Thank you. In. Bien, la segunda oración dice, my dad was born, ¿no? Was born the 80s. Te dice, mi papá nació en los 80. Te está hablando de décadas. ¿Qué preposición de tiempo utilizo ahí? On, in o at. A ver, un minuto más para analizar esta oración y me dan su alternativa. Bueno, más que todo Aurora, que está un poco más participativa. Aurora, tienes un minuto y me dices qué preposición de tiempo le pongo ahí. In, Miss. ¿Qué preposición pongo, Aurora? In, In, perfecto. In, very good. In the 80s. Sigamos. I take my English lesson 1:15 p.m., ¿no? Te dice, yo tomaré mis clases de inglés a la 1:15. ¿Qué preposición de tiempo les dije que se utilizaba con hora? A ver, pensemos, un minuto más. On, in o at. at, Miss. Excelente, Aurora, excelente. Ponemos at. Bien, por último, la oración cuarta dice, ¿no? My sister left for the airport 2:00. Te dice, mi hermana llegó al aeropuerto a las 2 en punto. ¿Qué preposición de tiempo pongo ahí?
At, Miss. ¿Qué dijiste, Aurora? ¿At? ¿Escuché at? At. Ya, Sí. perfecto. At. Very good. Muy bien. Ahora, entonces aquí hemos recordado, ¿no? Que in se utiliza para meses del año, se utiliza para décadas, at se utiliza para horas, ¿no? Las horas te pueden venir en números como también en letras. Entonces, como yo lo he traducido, para ustedes ha sido muy fácil. Ahora, el segundo ejercicio ya no lo voy a traducir, solo eh, lo voy a leer y ustedes van a decir qué preposición de tiempo le pongo. De ahí ya lo traduzco para ver si realmente pueden acertar sin traducirlo pues al español, ¿sí? La primera oración dice, my family went to French January. ¿Qué preposición de tiempo le pongo ahí? In, at o on. A ver, pensemos, les doy un minuto. In, Miss. Y le pongo in. La segunda oración dice, I will go to the beach summer. ¿Qué preposición de tiempo le pongo? In, on o at. A ver, pensemos un poquito. In, Miss. Ya, ahí pongo in, Aurora. La siguiente oración dice, I have chocolate cake my birthday. ¿Qué preposición de tiempo podemos utilizar ahí? On, in o at. A ver, analicemos. In, Miss. Bien, Aurora. Entonces ponemos in ahí.
Por último, la última oración dice, I'm going to the movies with my friends Thursday. ¿Qué preposición de tiempo ponemos ahí? On, in o at. A ver, analicemos unos minutos más ahí para esta oración. Puede ser in, miss, no estoy muy segura. Ya, yo lo pongo, no te preocupes, de ahí vamos a hacer las correcciones. Bien, ponemos sin entonces. Bien, bien, Aurora. Básicamente para ti que estás tú más atenta ahí a clases, hay que recordarte. Ya. Entonces, Aurora, hay que recordarte, ¿no? Que el uso de las preposiciones, ¿no? In se utiliza para meses, décadas, ¿no? Y on se utiliza para días festivos y días de la semana. Entonces, vamos a ver qué tan acertado han sido tus ideas aquí. La primera oración dice, My family went to French in January, ¿no? Dice, mi familia irá a Francia en enero. Entonces, el uso de mes con in está perfecto. Este es un mes del año, se utiliza con in January, perfecto, ¿no? I will go to the beach in summer. Yo iré a la playa en verano, ¿no? También está perfecto. Estación del año se utiliza con in. Perfect. Hasta ahí vamos, excelente. Ahora, la cuarta oración dice, I have chocolate cake my birthday, ¿no?
voy a tener mi chocolate, mi torta de chocolate en mi cumpleaños. Este es un día festivo, ¿sí? Días festivos. Entonces yo en la explicación, recuerden que les dije que para días festivos el uso de la preposición correcta es on, ¿sí? On. Entonces aquí era on my birthday, ¿sí? On my birthday. Entonces esto lo convertimos en on. On my birthday, ¿sí? Sigamos, the next. I'm going to the movies with my friend Thursday. Yo iré con mis amigos a ver películas el jueves. ¿Qué preposición de tiempo les dije que se utilizaba con, para hablar sobre días de la semana? ¿Te acuerdas, Aurora? Con días de la semana. Para decir un jueves. On, Miss. Así es, Aurora, con on, ¿sí? Días de la semana se utiliza con on. Entonces aquí también cambiamos tu respuesta con on. Ahí es on Thursday, ¿sí? On Thursday. Bien, entonces, para antes de concluir con la clase, solo vamos a hacer un repaso aquí con el triángulo para no olvidarnos el uso de estas preposiciones una vez más, para cerrar con la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, hay que recordar que el día de hoy hemos hablado sobre preposiciones de tiempo, ¿sí? Con el uso de in, on y at. Para empezar, hay que recordar que el uso de in es un uso general, ¿sí? Usos de datos generales, no te da mucha información, solo te da poco, como cuando alguien te pregunta, ¿cuándo inician tus clases? Ah, en marzo, pero nunca te dio ni la fecha, ni la hora, ni el lugar, ni nada, ¿no? Eso es dar un dato general. ¿En qué año va a empezar tus clases? En el 2024, ¿no? Estás dando años. Entonces, o décadas, ¿no? ¿En qué año naciste? Yo nací en los 90, en los 80, en los 70. Entonces, solo das datos generales, nada más. Entonces, int te dice que lo utilizas con décadas, años, ¿sí? Años y meses, meses del año. Los meses del año son de enero hasta diciembre, para que se puedan recordar, ¿sí? Ahora, on es el uso de la preposición un poco más específica todavía, porque habla sobre meses del año, pero con fecha, te da fechas ya. Entonces te dice qué día exactamente va a iniciar tus clases, pero no te da la hora, entonces no es tan específico, solo se dice que es un poco más específico nada más, porque también te da días de la semana, o sea, qué día de la semana va a iniciar. O hablar de fechas festivas como cumpleaños, navidades, año nuevo, ¿no? Vacaciones, los fines de semana, on the weekend, ¿no? Entonces para ello se utiliza on. Y ahora, para at, que se considera algo que es un poco más específico, es porque únicamente habla sobre horas. Horas, ¿no? Te ayuda a dar la hora exacta de cuándo van a iniciar tus clases, ¿no? En este caso, las clases de ustedes iniciaron a las 9 de la mañana, ¿sí? Entonces, el uso de estas preposiciones de tiempo nos ayudan a diferenciar el uso de nuestras actividades que hacemos del día a día, ¿no? Lo que hacemos en la mañana, en la tarde, en la noche, lo que vamos a hacer un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, o en enero, en marzo, abril, mayo, junio, nos te proyectas, ¿no? Inclusive a calendar cuándo será tu cumpleaños, o my birthday, o días festivos, y también puedes pactar la hora, pues, ¿no? Que es el uso de at, pactando con la hora. Entonces, el día de hoy hemos aprendido básicamente el uso, ¿no? El uso de estos tres preposiciones de tiempo, ¿sí? La semana que viene vamos a hablar un poquito sobre este tema, vamos a profundizarlo y vamos a resolver el ejercicio que tienen en su libro digital. Entonces, yo les voy a pedir a todos ustedes que traigan su libro
¿sí? Lo tengan a la mano, si ya lo han ido resolviendo, van a ir comparando, van a ver si lo han hecho bien o mal, ¿no? Vamos a poder corregir errores, dudas, consultas que tal vez ustedes tuvieron. Por ahora voy a dar por concluido la clase. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana. Sí, bye bye. See you the next weekend, students. Chao, Miss.